Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Les saluda a su amigo Fernando y su amiga Estrella. El tema de hoy es el inicio de la psicología como ciencia. Hola, buenos días, estamos aquí en un nuevo podcast. Como ven, el título es El inicio de la psicología como ciencia. Es un tema muy importante de abordar. Estoy con Estrella. Hola, Estrella. Hola Fer, igual muy feliz de estar en este podcast y pues saludando a todos los escuchas que están el día de hoy en este canal que espero sinceramente les guste. Si bien la psicología tiene sus raíces en la filosofía antigua, pensadores como Platón y Aristóteles se preguntaban sobre la naturaleza del alma y la mente humana. Pero, ¿cómo se convirtió en una ciencia imprudente? Pues mira, esa es una pregunta muy importante. En este punto, en el siglo XIX, William Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, marcando el comienzo de la psicología como una disciplina científica. Pero, ¿te has preguntado cómo se creó ese laboratorio experimental? Pues tal como podemos ver en la historia de la psicología y en la biografía de Wundt, se nos menciona que en 1879 a Wundt se le asignó un cuarto. Él lo utilizaba para sus clases y de ahí comenzó la idea de sus experimentos, así logrando formalizar la creación del mismo laboratorio, lo cual pues ayudó de gran manera, porque ahora es considerado el punto de partida de la psicología experimental moderna y de la psicología como ciencia independiente de la filosofía y fisiología. Asimismo, sirvió como inspiración para el establecimiento de otros laboratorios en todo el mundo, lo cual nos lleva a una perspectiva de cómo impactó un pequeño laboratorio en todo el mundo. Wundt y sus contemporáneos se enfocaron en la introspección y la observación para entender los procesos mentales, pero ¿qué métodos utilizaban? ¿Qué pregunta más acertada la que me acabas de hacer? Mira, en esta siguiente sección vamos a hablar de la introspección y la observación, la cual responde a tu pregunta anterior. La introspección era un método clave en la psicología temprana. Los investigadores se enfocaban en describir sus propias experiencias, pensamientos y así entender la mente humana. Pero la introspección tiene sus limitaciones. ¿Cómo podían los investigadores asegurarse de que sus observaciones eran objetivas? Ahí es donde entra el juego de la observación. Los investigadores comenzaron a observar el comportamiento de los demás para entender mejor la mente humana. Por este tema de la introspección, en realidad era como una autoobservación experimental, la cual se hacía en el laboratorio experimental. Esto no simplemente era una reflexión casual, era un método experimental riguroso. Entonces aquí podemos ver que no era casualidad, no era algo simple, era algo más complejo. En esto los participantes se entrenaban para ser observadores autoconscientes y se les exponía a estímulos estandarizados, obviamente bajo condiciones controladas, con el propósito de descomponer la experiencia consciente en sus componentes más básicos, como sensaciones y sentimientos, para así entender la anatomía de la mente. Un ejemplo que te puedo dar es el estímulo. El estímulo es esa parte en la que en un ambiente de laboratorio controlado se ponía un sonido, una frecuencia. En esta parte interviene la observación, porque después de presenciar ese estímulo
se le pedía al participante que describiera la experiencia mental inmediata y objetiva. En otro paso viene la descripción, en el que él debía detallar lo que veía, olía, así como sentimientos, tensiones o la relajación que provocaba eso, así analizando las sensaciones. Porque, ¿quién hacía esto? Pues los psicólogos. Analizaban las descripciones para así identificar sensaciones elementales, ya sea placer, dolor, tensión, relajación o excitación, las cuales construían la experiencia consciente ante el estímulo. El propósito científico de esto pues era que la técnica permitiera un análisis objetivo de la mente, porque al observar y describir los elementos de la conciencia en respuesta a los estímulos controlados, se buscaba hacer que la psicología fuera una ciencia experimental similar a las ciencias naturales. Ahora analizaremos más a fondo a los autores Wundt y James. Wilhelm Wundt fue un filósofo y psicólogo alemán que es considerado uno de los fundamentales de la psicología moderna. Su trabajo sentó las bases para la psicología experimental y su enfoque en la observación y la medición de los procesos mentales. Qué interesante, ¿no? Además de que Wundt desarrolló métodos experimentales para estudiar la percepción, la atención y la conducta, lo que le permitió a los psicólogos estudiar la mente humana de manera más objetiva. Así también, Wundt realizó la teoría de la percepción. Wundt desarrolló la teoría de la percepción, que sostenía que la percepción es un proceso activo que implica la interpretación y la organización de la información sensorial. Y bueno, ¿qué me puedes decir sobre James, Estrella? Bueno, pues mira, lo que yo te puedo decir sobre William James es que fue un filósofo y psicólogo estadounidense, considerado uno de los más influyentes en la historia de la psicología, por su trabajo, el cual se centró en la conciencia, la percepción y experiencia subjetiva. Entre las contribuciones más importantes de él fue la obra que publicó en 1890, en el cual se hablan sobre los principios de la psicología. Esa obra se convirtió en un texto fundamental actualmente, ya que exploró temas de conciencia, percepción y atención. También podemos decir que James fue uno de los fundadores del pragmatismo, la filosofía que se centra en la utilidad práctica de las ideas y la experiencia, así como la importancia de la conciencia y la experiencia subjetiva en la psicología, argumentando que esta misma es un proceso dinámico selectivo. Entre las ideas claves que puedo mencionar es que James describió la conciencia como una corriente que fluye continuamente y argumentó que nuestra experiencia subjetiva es fundamental para entender la mente humana, así como destacó la importancia de la atención, como había mencionado anteriormente, en la percepción y conciencia, argumentando que la atención es un proceso selectivo que nos permite enfocarnos en ciertos aspectos de nuestro entorno. También, como algunos anteriores filósofos o psicólogos, menciona la relación la mente y cuerpo, argumentando que están estrechamente entrelazados y que una experiencia subjetiva es fundamental para entender esta relación. Mayormente, James se basó en la introspección del método de investigación, lo cual fue criticado por ser subjetivo y poco confiable. Y además de esto, James no solo utilizó métodos experimentales rigurosos en la investigación. Entonces, ahí también causa esa parte de crítica por algunos como una limitación de su trabajo. Aquí es donde ocurre algo interesante. Si lo ha notado, entre esos dos autores hay discrepancias, así que conversemos un poco de ello. Wilhelm Wundt y William James fueron dos figuras prominentes en la historia de la psicología, por así decirlo. Eran los precursores, ¿no? Y aunque ambos contribuyeron significativamente al desarrollo de la disciplina, sus enfoques y sus filosofías eran bastante diferentes en varios aspectos. Por ejemplo, algunas diferencias claves son que Wundt se enfocó en la investigación experimental y la medición objetiva de los procesos mentales,
mientras que James se enfocó en la experiencia subjetiva. También utilizó métodos experimentales y de laboratorio para estudiar la percepción y la conciencia, mientras que James se basó en la introspección y la observación de la experiencia humana. Si no mal recuerdo también, Wundt se alineó con la filosofía más positivista y empirista, mientras que James se inclinó hacia una filosofía más pragmática y humanista. ¿Tú qué opinas, Estrella? Pues mira, déjame decirte que eso es totalmente real y ahorita mismo yo te voy a explicar algunas implicaciones en las diferencias de estos mismos. Por ejemplo, Wundt y James tenían visiones diferentes en la psicología. Wundt se enfocó como una ciencia natural y James como una ciencia de la experiencia humana, como acabas de comentar. Asimismo, Wundt se enfocó en la estructura de la conciencia y percepción y James en la función y el propósito de la conciencia en la vida humana. Los enfoques para estos dos tienen implicaciones diferentes en la práctica psicológica, pues Wundt enfatizó en la importancia de la objetividad y medición, y James enfatizó la importancia en lo subjetivo y la comprensión empírica, la experiencia subjetiva, mejor dicho. Así que pues, aunque fueron autores distintos, nos dieron pues bastante información y aunque tienen discrepancias los dos, se podría rescatar partes de cada uno de ellos. Ok. Ahora estamos aquí con nuestra sección Pregúntale a. Estoy con mi amiga Alo. ¿Cómo estás, Alo? Muy bien. ¿Y tú? También, nuestra pregunta de hoy es, ¿qué opinas de la psicología como ciencia? La psicología ha hecho avances significativos en la investigación y ha desarrollado intervenciones efectivas para tratar problemas de la salud mental. Es importante reconocer la complejidad del objeto de estudio y las limitaciones de los métodos y trabajar para mejorar la comprensión de la mente humana y el comportamiento. Muy interesante lo que dices, Alo. También concuerdo con eso. Bueno, Alo, es todo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Gracias por sintonizar este episodio. No olviden dejar sus comentarios y nos vemos en un próximo capítulo.